también espero que México sea un país que también le abra las puertas a la gente que trabaja con laptops, que sean de Estados Unidos, Canadá, cualquier país nórdico que quieras. O sea, como que esto de este sí y este no, o estos no entran y estos sí, me parece anti-mexicano. O sea, creo que México no es un país, o no debería ser un país que le cierre las puertas a nadie. Porque allá en México hay mucho que hacer, hay mucho trabajo que hacer, hay mucho que construir a futuro y hacen falta muchas manos. ¿Qué pasó, chaviza? Bienvenidos a Explicación No Pedida, episodio número ¿qué, Germán? 45. Número 45. ¡A la madre! Papá. Sí, 45. ¿En qué momento? ¿En que qué se nos han ido esas horas tan valiosas que teníamos? si tú agarras 45 y lo divides entre 9, te da 5. Está cabrón, ¿no? No, pero ¿sabes qué tal? Mira. Que sí está cabrón, Eugenio. Sí. O sea, no sé, Pues, güey, quería ver si tú... pues yo opino que... ¿Qué opinas? Yo opino que el coral blanco o el ambiente que estamos manejando lo estamos contaminando de una manera inimaginablemente indignante. Ajá. Y esto quiere decir que el coral blanco se está maltratando, pues esas algas rojas, las algas verde puede servir como combustible. El carros solo necesitamos el petróleo realmente. Y si supiéramos manejar un buen gobierno, no necesitamos nada solar, ni lenguas náhuatl y eso. No metemos nada en aztecas, porque sí son los que conservan todo. Y si conserváramos todo, bosques, flores, selvas, nuestros huertos, nuestras calles fueran kioscos, no estuviéramos como estuviéramos ahorita. Porque el coral se está maltratando moralmente y los tiburones les cortan las aletas y los tiran así. Hay que pensar en la contaminación. Las algas verdes pueden ser un combustible y el agua y los lenguajes náhuatl no impiden que aprendamos. Y celulares solares, licuadoras menos. Bueno, nada más nos falta un puntito. Nada más que no queremos razonar. No pego, no grito, no empujo en el metro que me avientan. Y no entienden eso menos esto. Porque yo sí tengo ese IQ. Nunca. No sé qué IQ tengo, no me importa y adiós. Soy una persona normal. Oye, ¿sabes qué? Eso es lo que opino. ¿Sabes qué estoy pensando, güey? Lo digo en serio. Si consiguiéramos esa mujer para el podcast, güey, imagínate. O sea, en serio, seríamos el podcast más escuchado de México. Oye, ¿de dónde sacaste esas opiniones tan eclécticas que te traes? ¿Eh? Pues no sé, fíjate que... No sé, la verdad es que sí ya es un video video medio viejo, ¿no? Sí, pero eso es icónico. Pero o sea, mi Museo novia- Mexicano del Internet. ¿Estás de Sí, acuerdo? Mi novia se enoja si me burlo de eso, de ella, porque dice, Germán, tiene una enfermedad mental, no te burles. Me ha dicho varias veces que, pues no sé, que tenga Down o alguna cosa así, entonces, No creo, nada más está muy preocupada por el coral blanco. es que Y ella los sí tiene náhuatl. ese IQ. Sí, pues muy bien, oye, ahora sí. Ahora Vamos a sí, hablar del día de hoy. empecemos. Ujú. Después de esta pieza de poesía que nos acaba de dar Eugenio acerca del coral blanco, el tema del día de hoy va a ser sobre todo y más que nada y ante todo, gracias a que nuestro compañero, co-founder, co-host de Explicación a Pedida, Germán Saucedo Díaz del Castillo, fue publicado en Compact Magazine, como lo anunciamos la semana pasada. La verdad es que es muy difícil compartir micrófono con él porque pues ya se le subió apenas 300 palabras publicadas en internet. Son un ladrillo para cualquier persona. 300, cabrón, 1500, güey.
Pues yo solo leí 300 porque era lo que valía la pena. No, no es cierto. Muchas felicidades, Germán. Muchas Fue un gracias. tema muy interesante. ¿Qué siente haber publicado un artículo en la misma revista donde publica gente como Slavoj Žižek? Pues la verdad se siente muy, muy padre, güey, pero ya me pagaron. Entonces ya estoy contento. Y pues nada, eso era lo único que me interesaba, el dinero. Ya, No, es cerdos broma. capitalistas. No, la verdad es que sí, o sea, está padre. Y pues ojalá y sea el primero de muchos, ojalá haya muchos escritos más. Ojalá y Eugenio publique algo pronto, porque con las columnas que se está aventando los lunes, que están muy chidas, pues Que están ojalá muy chidas, pero que en Compact Magazine no te da, dice. Sí, es cierto. Sí, no creo que me acepten ahí. Me van a decir, oye, muy bonito el dibujito, pero Pero ¿de qué tamaño es la circunferencia de tu cabeza, no? Pues, oye, no da. no me da. Ajá. Oye, pues tampoco creas que a mí me aceptaron el artículo así de la nada, o sea, requirió un proceso Sí, de edición. sí tuvieron que medirte bastante- cuánto te mide la cabeza. Sí, fue un poco incómodo porque tuvo que venir la editora desde Londres hasta México para medir la circunferencia de la cabeza. Sí. Fue un proceso medio raro, pero luego fuimos a cenar. Oye, nos echamos unas platícanos, o sea, o danos un resumen a la gente que nos escucha, que no ha leído el artículo que publicaste en Compact. Danos un resumen ejecutivo de qué dices, ¿no? Y por qué lo dices. Un resumen ¿Cuál tipo es la idea bancario, central? ¿no? Sí se puede. ¿Mande? Un resumen tipo bancario. Mira, un resumen tipo bancario. Pues todo esto empezó y tiene mucho que ver porque yo estaba un poco harto y había platicado con algunos gringos. Pausa. Dime. Ahorita, cuando vuelves a empezar a decirlo, y creo que es buen momento para cortar. Chema, cuando hable Germán, güey, ponle mute. Pícale al botón de mute, porque si esto escucha doble. Órale. Y ya, listo, continúa. Pues mira, güey, todo esto empezó, pues, y tiene mucho que ver. Yo ya estaba un poco harto, pues, como que yo soy muy adicto al TikTok, güey, vaya. Uno ahorita que va a la Roma, va a la Condesa, pues todo el mundo está hablando en inglés, todo el mundo está diciendo cosas en inglés y te das cuenta que hay mucho gringo. Pero como que no le había puesto nada de atención. Y me di cuenta en TikTok que había, no sé por qué razón, porque me gustan luego ver TikToks en inglés. TikTok creía que yo era uno de estos gringos que se había venido a vivir a México, porque por lo menos el 25% de los TikToks que me salían eran madres de que best clubs to go to Mexico City if you're an American, y así cosas de nómadas digitales. Y todos decían básicamente lo mismo, güey. Era cosas de que, oh, me encanta la cultura, me encanta la comida, me encanta la gente aquí es muy, muy linda, la gente quién sabe qué. Y como que me frustraba un poquito y pensé, o sea, eres un hipócrita, güey, porque la razón por la que vienes aquí es porque es barato. Porque lugares con bonita cultura y con muy buena comida, pues muchos hay en el mundo. El tema es que pues no vas a esos porque, pues cuestan un ojo de la cara, ¿no? No, pues como México no hay dos. Eso sí es algo real, ¿no, Germán? Sí, es real. Entonces, pues decidí escribir acerca de este tema, le mandé una propuesta del artículo a estos señores, les gustó, ellos ya habían hablado de esto en un podcast, y el tema principal del artículo son dos cosas. Primero, que es un engaño que la gente diga que su razonamiento principal para venir aquí a México es la comida y la cultura y la gente. Es más bien un tema económico. No son tanto nómadas digitales, sino es gente que persigue el bienestar y una vida aristocrática barata. Esa es la primera cosa. Y la segunda es la hipocresía, porque ellos, por lo general, son personas con puntos de vista muy progresistas, que esto fue como lo principal que se me criticó del artículo, pero por la mayoría de la gente que entrevisté me decían, no, es que yo soy muy de izquierdas, yo voté por Bernie Sanders, yo voté por Joe Biden, yo voté para gobernador de Nueva York, yo voté por tal y tal y tal. O sea, siempre era gente muy liberal. Y es gente que ha votado por políticas públicas que han básicamente mandado a sus ciudades a la fregada y que han evitado que puedan tener un estilo de vida como el que tienen aquí en México. Entonces, pues esos eran los dos puntos principales, la hipocresía y que todo este tema es un poco más económico de lo que parece. Entonces, resumen ejecutivo, resumen bancario. Sí, a mí lo que me sorprende un poco, porque yo me esperaba
un acercamiento distinto a la situación de tu parte, porque lo que se ha escrito y se ha publicado mucho sobre los nómadas digitales estadounidenses en México ha sido la gentrificación. Entonces se van a vivir, a rentar departamentos en The Countess o en Rome o así, en Polanc, y pues Polanc. la gente, los mexicanos ya no pueden vivir ahí, supuestamente. Ujú. Como que esa es la teoría, ¿no? Y Y es lo verdad. supuse, sí, bueno, sí, es verdad. Ujú. Pero tú le estás dando como un giro un poco distinto, enfocándote en la parte de la hipocresía política Ujú. o de las posturas políticas de esta gente, ¿no? Sí. Y también, lo que estuvo muy interesante, que, bueno, a mí me dio mucha risa, y también como cierras el artículo, fue muy aplaudido ahí en redes sociales. Ahí estuve viendo que había unos gringos que estaban poniendo la quote, o sea, tú, tal cual lo que escribiste lo están compartiendo. Porque es curioso cómo dicen de que sí, es que yo voy a vivir a México por la gente, por el idioma, no sé qué, la cultura, y viven en zonas donde ya está lleno de gringos, ¿no? Entonces, como que dices, Sí, oye, y que no tienen que andar lidiando con demasiados mexas, ¿no? O con el tipo de sí, mexas que son indeseables. O sea, yo no es que diga que son indeseables, pero claramente. uh-huh, Y vaya que tienen preferencias de lugares, ¿eh? O sea, cuando sí, vas y hablas con ellos, ellos dicen, no, yo voy mucho a esta zona, o yo no me acerco a esta zona, etcétera, etcétera, etcétera. Y, o sea, nada más, lo que dices es verdad. Ha habido mucho se ha hablado de este tema. Y el tema principal es la gentrificación y que las rentas aumentan, etcétera. Pero como que lo que yo me di cuenta un poco es que a pesar de que eso sí es un problema, es más que nada es un problema de la clase alta mexicana. Porque la gente que vive en la Roma hoy en día y que vive en la Condesa hoy en día y en Polanco, no es gente que está lidiando con problemas de pobreza. ¿Me explico? O sea, es gente que ya tiene dinero. Entonces, si hay gentrificación, a la gente que le está afectando esto, pues es a la gente que ya tiene más lana. Y como tú y yo y también con Chema habíamos hablado en un punto antes, pues puede que desde un punto de vista económico, la llegada de estos gringos sea benéfica. O sea, o sea, al final del día sea buena para la economía mexicana. sí, que sea un beneficio neto, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Y, exacto, o sea, al final es un beneficio neto, pero em, pero como que, pero de todas maneras, a pesar de que sea un beneficio económico neto, puede que exista un problema de hipocresía, ¿no? Eso es más o menos como la idea. Pero no sé, y a mí me pareció muy interesante y yo te quería preguntar a ti y a Chema, porque cuando tú leíste el artículo, tú me dijiste, güey, porque te lo mandé a ti antes de mandárselo a la revista, me dijiste, oye, güey, es que si eres un poco marxistoide, la neta, Sí. por qué pensaste eso, güey? ¿Cómo está ese pedo? Es que la manera, bueno, no es en mi opinión por lo que leí, la manera en cómo se enmarca el concepto de el gringo que va a México y por un lado tuitea sobre libertad para los trabajadores y así, y depende del trabajo de los mexicanos en México, ¿no? O sea, eso es como un punto de que, a ver, es gente que paga, ¿no? No, o sea, como que partes de un concepto de trabajo como esclavitud, casi, ¿no? Y dices, es que los están explotando, ¿no? Es explotación, y entonces los trabajadores mexicanos que dan servicio a esta gente, pues están alienados porque no se identifican con el país de donde ellos mismos son, porque no son dueños, ¿no? Entonces es un punto. Y lo otro es, ¿por qué eh, el coral blanco? No, ¿por qué? eh, No, güey, por, uh-huh, yo creo que ellos quieren proteger mucho el coral blanco porque se la viven yendo a uh-huh. Acapulco A Tulum. y a Tulum. Sí, No, sí, güey. sí. Bueno, Tulum. justo eso iba, de que cuando se habla de la laptop class, como tú le llamas en tu artículo, que creo que es correcto, y de los nómadas digitales, se les trata muy distinto a como se les trataría a un turista. A un turista que llega a un hotel y así está una semana y se va,
Sí. Se le recibe con mucho cariño, se le celebra, gracias. Ujú. A un chavo que viene a trabajar desde casa, bueno, o sea, en línea, 3 meses en un Airbnb, ahí sí es un problema grave. Y la gentrificación y no sé qué. Y dices, bueno, a ver, en el fondo, ¿cómo quiere la gente que se asignen los lugares de vivienda? O sea, ok, pon tú que dices, está bien, vamos a correrlos a todos para que no haya gentrificación. Ujú. ¿Cómo vas a repartir la tierra? Es que dicen, es que ¿por qué el pobre, por qué las personas de bajo ingreso no, no pueden acceder a viviendas así bonitas en Polanco o lo que quieras? Y dices, bueno, es la realidad en la que nos tocó nacer, ¿no? Sí. Hay escasez, no todos pueden vivir en la montaña no sé cuál, al lado de la cascada no sé qué, o a la orilla de la playa, ¿no? Ujú. ¿Cómo vas a repartir esos territorios? ¿Cómo vas a repartir esas casas? ¿Por qué mecanismo? ¿Quieres que votemos? ¿Quieres que se reparta y sea una rifa? O sea, ¿qué proponen? Porque dicen, es que el mercado nos oprime y no sé qué y deja fuera a mucha gente. Ok, ¿qué propones? ¿Que el gobierno se meta y escoja? Pues ¿a quién se lo va a dar? A la gente que trabaja en el gobierno, ¿no? O sea, como que si permites y proteges la propiedad privada, pues no vas a acabar en un mundo perfecto, no existe, no se puede. La realidad no es así, pero yo creo que es la mejor opción. O la menos peor, si lo quieres ver así como pesimista, el mecanismo de mercado para asignar bienes y servicios a través de precios, utilidad, pérdida y propiedad privada a la gente que más lo valora subjetivamente, es el mejor mecanismo que hay para que sea una repartición justa de, en este caso, de la vivienda, ¿no? Eh, lo interesante en el caso de los nómadas, perdón, Chema, es que no es a largo plazo, aparentemente. Como que se vienen 6 meses, se regresan y luego vuelven a venir y así. Entonces, como que sí es un punto de que no trabajan para México y entonces son como turistas, ¿cómo se dice? Como turistas prolongados. Sí, Pero qué. en Ujú. el editor del artículo le agregó el término turistas perpetuos, que a mí me gustó Ajá, mucho, sí. pues sí, porque Pero nunca justo estás. sí, ajá, por ejemplo, ese punto del turista perpetuo. Pues a ti que, o sea, que te da igual si se llama Johnny, Megan, ¿no? Ryan, Brian. O sea, es un turista que ahí está en México. Entonces, todo el tiempo tenemos turistas. Da igual si es uno o es otro, ¿no? O sea, ¿por qué nos quejaríamos de un turismo prolongado si es una fuente de trabajo y bienestar para los mexicanos? Ahora, chance el problema es que no hay una reglamentación clara, que esa es otra conversación. Ya, perdón, Chema. No, ¿cuál? Perdón. Ay, Phil Barrera. Eh, y también creo que algo que no lo tocó Germán en el artículo, pero porque la naturaleza del artículo era, pues sí, enfocado al público estadounidense, es que, a ver, y también gente de muchas ciudades grandes de este país ha hecho lo mismo en ciudades pequeñas, ¿no? No sé cuántos amigos que trabajan en línea yo conozco que se fueron a trabajar a Puerto Escondido, a A San Miguel. Oaxaca, a San Miguel, donde pues su salario en la Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara, pues es mucho mayor tal vez al de esos lugares. Y también podrían subir las rentas de los locales, ¿no? De la gente de Playa del Carmen, de Cancún, de Holbox. Entonces, claro, o sea, a mí lo que se me hace problemático es que el querer, como dice Eugenio, el querer regular todo a toda costa acaba haciendo más desorden, ¿no? O sea, porque ¿cómo vamos a decidir a quién sacar y a quién no? Es verdad que tal vez no pagan impuestos ellos sobre la renta, ¿no? El ISR en México, los turistas, pero pagan el 16% IVA de todo lo que consumen, ¿no? O sea, eso de que no pagan impuestos, tal vez no es tan adecuado. O sea, en este país todos Sí, pagan claro. impuestos. O sea, nada más que Desgraciadamente. nada más que en México pagamos impuesto por tener, impuesto por comprar, impuesto Ujú, por vender, impuesto ujú, por ver, impuesto por oler, o sea, ujú. hay impuestos por todo. Al menos los gringos aquí están,
pues sí, pagan el IVA, el 16% de todo lo que consumen más o menos. Si consumen alcohol o tabaco en los bares, incluso es un poco más de ese porcentaje. Y al final es una fuente de ingreso para mucha gente de estas colonias que, pues sí, o sea, preguntémosle, ¿a quién es el que le está molestando, no? Y obviamente la queja va a salir, no, es que obviamente a los que están ayudando son las capitalistas, ¿no? A los dueños de restaurantes, a los dueños de los que tienen propiedades, ¿no? Hay que ponerles un impuesto sobre las propiedades, ¿no? Y dices, a ver, o sea, es que tú lo que quieres no es que todos tengan más, sino que quieres que todos estén igual de mal, ¿no? O sea, al final, digo, creo que esa puede ser otra discusión en el tema, pero creo que lo que recalcar la parte de la hipocresía, la parte de los nómadas digitales, yo no creo que tenga nada de malo, es una realidad. La pandemia nos llevó mucho a esto. De hecho, hay un estudio de Gartner que dice que la pandemia nos aceleró 7 años digitalmente. Eso quiere decir que pues sí, hay muchos trabajos que, como dice Germán, que son email jobs ahora, WhatsApp jobs. Yo al menos, por ejemplo, trabajo desde casa, no voy a la oficina. Podría irme de nómada digital a Holbox, pero pues no sé, a mí no me gusta tanto escapar de mi realidad. Saludos a todos los nómadas digitales que nos escuchan desde la Desde península, Tulum. Desde Tulum. Y no que tenga nada de Sí, malo, hay ¿no? muchos, Pero a mí lo que creo es, o sea, es muy raro cómo le ponen a los nómadas digitales. If you you're working from home in Mexico, fucking leave, we don't want you, ¿no? Atentamente Sí. los locales, ¿no? O sea, no te Sí. queremos, atentamente los locales. Y, a ver, Sí, quiero la decir primera vez que leí eso pensé como, oye, ¿por qué estás hablando por mí, sabes, güey? O sea, locals fucking hate you. O sea, pues yo no, güey, ¿sabes? O sea, no te odio, Sí. tanto me caes gordo, güey, pero no. Fíjate que ese tema de que la pandemia nos aceleró 7 años es muy interesante porque no sé si tú sabías que cuando rompes un espejo tienes 7 años de mala suerte. Entonces, si tú rompiste un espejo en el 2020, la libraste porque diste el brinco 7 años y ya pasó la mala suerte. Entonces, como Interestelar, felicidades. ¿no? Mira, yo te quiero leer un tweet de una cuenta que se llama Historia para Tontos, que es un TikToker que hace videos de historia, ¿no? Entonces, pues es un chavo que seguramente sabe mucho de ese tema. Mega cagado, mi brother. Historia para tontos. Más o menos. Yo en lo personal le saco la vuelta. Es que yo hace mucho que no lo veo porque borré TikTok hace un rato, pero... Sí. Yo no sé quién es, la neta. A mí de no. repente me sale en Twitter y le saco la vuelta, pero haz de cuenta que pone, bueno, X, puso algo que como en contra de gente como nosotros, ¿no? Y entonces una persona le contesta lo que Chema estaba diciendo. Dice, una buena alternativa son los trabajos remotos y vivir en provincia. O sea, esto de, oye, no puedes vivir ya en Condesa. Bueno, pues vete a vivir a Cholula. No sé, a donde quieras, ¿verdad? A provincia, como dicen los chilangos, donde el costo de vida es más bajo y la calidad de vida mucho mejor. Así dice. Y le contesta historia para tontos. Eso también es gentrificación. Entonces dices, bueno, pues entonces, ¿qué quieren? O sea, ¿qué quieren que suceda con dónde vive la gente? ¿Sabes? O sea, están en contra de que la gente se vaya a vivir a otro lado. Punto. Entonces, ¿qué quieren que pase? ¿Sabes? O sea, como que normalmente nunca he visto que la gente proponga una solución realista a eso. Pero al final del día, yo creo que parte del tema es que estas personas responden incentivos, ¿no? O sea, son como cualquier otra persona que responde. Cualquier otro changuito, ¿no? Sí, cualquier otro changuito. Pues el changuito ve que en México está más barato, ve que es muy bonito. Y a ver, tampoco quiero descontar al hecho de que es que meramente es un tema económico. No, porque a ver, sí tiene cierto atractivo vivir en México. Es como Geoff Schellenberger, que es el editor de Compact, cuando habló de este tema. ¿Cómo se llama? Geoff Schellenberger. Es que My name is Jeff. Parece que te lo inventaste ese nombre, o sea, pareció falso. No, pero sí, búscalo, se llama Geoff Schellenberger. Su nombre es Swarlus Ibicolor.
No, este güey sí existe. Bueno, al parecer sí existe. Bueno, él, lo que estaba comentando en el podcast de Compact antes de que yo escribiera esto, es que, a ver, México sí tiene cierto atractivo aparte del tema económico porque es bonito, la verdad. La Ciudad de México es una, o sea, a diferencia de lo mucho que se queja mi novia, la Ciudad de México es muy bonita y la Roma y la Condesa son lugares muy bonitos y tienen muy bonitos restaurantes y el clima es súper agradable, etcétera. Y pues aparte está barato. Estas personas, pues al final del día responden incentivos. ¿Qué tanto las podemos culpar a ellos? Yo creo que no demasiado, pero aún así podemos señalar que existe cierta hipocresía de que básicamente, o sea, mi queja principal empezó con el COVID, pero que ya ahorita ya no aplica. Estos son el tipo de personas que en la pandemia eran extremadamente COVID, o sea, le tenían muchísimo miedo al COVID y todo el tiempo cubrebocas y todo el tiempo así, y en sus propias ciudades eran muy exigentes con el COVID. Entonces vinieron a México para escapar de la imposición gubernamental de cosas por el COVID. Entonces es como, oye, a ver, yo no creo que haya tanto problema, pero básicamente vienes a causar el problema del que te estás quejando. ¿Me explico? O lo mismo en Estados Unidos. Yo creo que al final del día, porque yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo con la forma de ver las cosas económicamente que ellos tienen. O sea, yo no soy marxista. Yo creo en el libre mercado y yo creo en todas estas cosas. Pero tú te estás quejando de la gentrificación, yo no creo que sea un gran problema, y vienes corriendo a causarla en otro país. Sí. ¿Me explico? Yo creo que es un efecto similar al movimiento de California, Texas, ¿no? O sea, Sí, todos los demócratas que salieron de California corriendo llegan a Texas y empiezan a votar azul. Y son las mismas políticas que hicieron que California estuviera en problema como está, ¿no? Sí, y nada más señalar, igual, otra cosita que era, yo creo que no la pude poner en el artículo, pero hubiese querido hacerlo, es que yo quiero distinguir muy bien entre estas personas y el expatriado. Porque expatriados, o sea, estas personas técnicamente son expatriados, pero expatriados en el sentido como viejo de la palabra, siempre ha habido durante toda la historia, ¿no? Que es gente que... Sí, en México, españoles, Sí, chilenos, sí. argentinos en la Condesa, siempre decimos que siempre hay argentinos en la Condesa, ¿no? Sí, hasta nuestro estimado Eugenio es expatriado. Entonces... Es cierto. Sí. Expatriados ha habido muchos, pero el tema del expatriado, por ejemplo, se sabe de que había una comunidad de expatriados muy grande gringos que se fueron a vivir a Francia a principios del siglo XX y que acabaron siendo escritores muy importantes, etcétera. La diferencia entre ese tipo de personas y las personas que vienen aquí es que cuando una persona históricamente se había ido de expatriado a Francia, a Marruecos o a Turquía, lo que sea, iban a adaptarse al estilo de vida de allá. No se llevaban el estilo de vida americano a donde fueran, sino que es como, ok, pues estoy viviendo en Francia, básicamente me tengo que comportar pues como un francés, ¿no? O me estoy yendo a vivir a Marruecos, pues tengo que comportarme como un marroquí. Pero como son tantas personas las que están viniendo a México y no son las mismas, porque como ya habíamos dicho, se van cada 6 meses aproximadamente, pero es una rueda constante, 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 constante. Lo que están haciendo es que se están trayendo a Estados Unidos, se están trayendo a Nueva York aquí. Y eso puede o no puede ser un problema, ¿no? O sea, no sé qué opinas tú. O sea, pero es que eso siempre ha pasado, ¿no? Pensemos en cuántos amigos no tenemos con pasaporte español porque su tatarabuelo se vino de la Guerra Civil de España acá y ahora cuántos lugares ves de que hacen paella valenciana y la puedes pedir a domicilio y cuánta gente, o sea, cuántos sudamericanos han llegado a este país. O sea, pensemos también que la gente que trae su cultura, o sea, no necesariamente se tiene que adaptar al país que viene. Es como si le dijeran, a ver, tú que estás en Fairfax, cero chicharrón, brother. O sea, neta, aquí solo tragamos Taco Bell. Es más, ni Taco Bell puedes tragar porque tú eres un expatriado. Entonces, tú puro, no sé qué se come en Fairfax. Tengo la teoría de que la gente blanca no le pone sal a la comida y toda sabe medio mal. Pero es como si te dijeran, oye, Eugenio, tú, machacado con huevo con tus vecinos, ni de pedo. No lo puedes hacer, ¿no? Creo que cada persona que trae su cultura a otro lugar, pensemos en la comunidad de libaneses que hay en México,
pues ya se está como mexicano que haya tantos libaneses, ¿no? En la Ciudad de México. Pensemos, o sea, hasta los mismos Sí, o españoles sea, cuando llegaron a esta tierra, o sea, Ya México- en los puestos de tacos, perdón, Chema, te ponen la salsa verde, la salsa roja y el jocoque. Porque Ujú. ya de tanto libanés que hay, se pide mucho, carnal. Se pide mucho ahí. El taco al pastor es una adaptación de una comida árabe, ¿no? Claro, porque en Arabia, en la antigüedad, siempre ha habido muchos pastores y de ahí viene el nombre. Deja de burlarte, ¿sí? No, pues sí, o sea, sí, pero también existe como una diferencia entre como esta adaptación que es gradual, que es paso a paso, y un poco lo que están haciendo estas personas. Voy a usar un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero hablé con unos meseros y ellos me estaban diciendo algo de que, oye, pues una forma en la que ha cambiado nuestra vida como meseros a partir de que han llegado estos americanos es que nosotros solíamos tomar nuestro break a las 12:01 y para prepararnos para que todos los mexicanos llegaran a comer entre 2 y 4, ¿no? Ujú, Pero ujú. ahora, eso es un ejemplo, o sea, es una tontería, pero es verdad. Pero real, es real, es real. Es Ahora real. es lunchtime. Ahora es lunchtime y los gringos Sí. vienen y no se vienen a adaptar a la comida mexicana, o sea, que es desayunar. El horario. Porque no trabajan con mexicanos. Sí, exacto, no trabajan con mexicanos. O Ujú. otra cosa es, oye, en México, históricamente, los domingos por la mañana, los negocios han tenido cierto reprieve o cierto descanso porque pues, los mexicanos están yendo a misa, están Porque es el día del Señor. es el Porque día del están Señor. crudos. Están crudos, ajá, pero ahorita, si tú quieres ir a algo que esté abierto el domingo en la mañana, ¿a dónde vas? Vas a la Roma, porque pues está lleno de gringos y ellos están, o sea, Oferta, demanda, oferta, demanda, oferta, demanda, ¿no? ajá, exacto, oferta, demanda. O lo mismo es, fui a una tienda de libros en la Roma el otro día y la mayoría de los libros que tenían estaban en inglés, porque, o sea, como que ya se están adaptando al nuevo mercado. Que no necesariamente es malo. Lo que quiero decir es, estas personas no esperan que se traen su estilo de vida americano y esperan poder vivir como gringos en México. No como... ¿Y o sea, qué no vienen a vivir tiene? The Mexican Experience, como ellos dicen. Ellos dicen... Bueno, exactamente. El tema es la hipocresía. Mexican Claro, Experience, claro, yeah. claro. Y ni Mira, madres, ni madres. Güey, son turistas. O sea, ya, son turistas. Es que nosotros llevamos nuestro descanso a las 12 del día. Oye, pues perdón por molestarte en tu descanso para venir a comer aquí y dejarte propina en dólares, ¿no? O sea, qué pena que te moleste. No dejan qué, propina en ¿no? dólares, güey, que eso es otra cosa. Porque cuando Bueno, vienen en aquí, pesos. claramente se aprovechan Claro. de la cultura... No. de la Sí. cultura mexicana de la Lo- propina y dan menos propina. Lo Por que eso, les- está bien. No, pero, a ver, pero es a ver, más... chavos, A ver, chavos. Chance está escuchando, Chavos. Chance está escuchando, pero fui a tomarme un café con una persona que leyó el artículo, no voy a decir su nombre, y ya Y no dejó nos traen- propina. nos traen la cuenta y es como, ¿cuánto de propina? Y el güey dice, 10%. Y yo, ¿qué? ¿10%? O sea, a ver, ¿Qué tiene de malo, güey? no, güey. ¿Qué pero, a ver, tiene de malo, güey? eres gringo, güey. Estás ¿Qué, güey? acostumbrado a dar 20%. Por eso, pero era, ¿qué, era güey? alguien que antes no existía en México, güey. O sea, pon tú. O sea, ¿te venías fijas de aquí cuando no antes- adaptan las costumbres? Y cuando sí adaptan las costumbres mexicanas de solo dejar 10%, ahí sí te caga. Lo que estoy diciendo es que lo aprovechan cuando les conviene. O sea, Pues sí, pues eso. cuando les Pues conviene sí, lo hacen. Y güey. Pues cuando es no, todo. Todos aprovechamos ¿No? cuando nos conviene las cosas. Todos. A ver, Todos. o sea, todos. es que es gente que antes no estaba, ¿no? Antes de los nómadas digitales tenías 10 clientes, pon tú en un cafecito antes no estaba y ahora está. sobre, exactamente, como el coral blanco, que ahora está y al final, en el Y futuro... los Nahuals y no, ya no va a estar, pueden. ¿no? O sea, pero es como que dices, güey, es gente que está yendo a comprar y a comer y a consumir en tu restaurante. ¿Qué tiene de malo? Velos como turistas. O sea, a ti qué, o sea, te da igual si el vato abre el Excel o no en su vacación. ¿Me explico? O sea,
Es turismo, punto. No, Y güey. O sea, sí, pero, güey, toda la vida, y esto, o sea, ustedes lo saben bien, países como España o Italia o Francia Ujú. se han quejado de un exceso de turismo en sus ciudades y de sus países, inclusive Sí, mexicanos en Tulum. Por sí. algo es, güey. O sea, no se están quejando Sí, a a lo ver, imbécil. y es cierto, por ejemplo, en el caso de Venecia, hay un artículo muy bueno que lo Mm, busco y se los comparto, que ahora es como Disney, ¿no? Y entonces que los sí, venecianos dices, oye, ya no vivo, ya no es Venecia porque ya no puedes vivir la ciudad como era antes, porque ahora es de los turistas. sí, ya no existe. Ya, gente que vive en Venecia, eh, casi inexistente. Hay muy Es poquitos. como la gente que vive en Cuernavaca, ¿no? O sea, ¿quién vive en Cuernavaca? Si hay alguien que vive realmente en Cuernavaca, mándenos un mensaje porque, Ujú. según yo, solo es para que los chilangos vayan a Yo meterse a la conocí unas alberca. niñas que viven en Cuernavaca. A que ver, viven pero digo yo, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Ay, es son que los hipócritas. venecianos, bueno, a mí la verdad me parece que no pasa nada. Güey, claro que pasa, la ciudad se está hundiendo y está perdiendo su belleza, güey. Pues sí, así es No, la vida. no, güey, no seas así. O sea, Déjame, le hablamos a los de Atlantis de que no manches, oye, tu Bueno, ciudad se hundió. ya nadie vaya a Venecia. Esa es mira, la solución. pues ya la gente ya está De dejando de que, ir ya no dejan entrar a la gente a Machu Picchu, por eso. ¿Has visto? O sea, ya no puedes ir a no, la Machu neta no Picchu sabía. pues porque pues, los turistas están arruinando el lugar. Nada más, el, el mejor comentario que vi, puede que tú y yo no estemos de acuerdo, pero sí están generando cierto resentimiento entre los mexicanos. El mejor tweet o comentario que vi de todo el artículo fue una cuenta mexicana compartió el artículo, pone, oye, pues léanlo, está bueno el artículo, quién sabe qué, y alguien quoteó ese tweet y pone, muerte a la clase laptera, en Minecraft. que, no sé si has visto que luego la gente pone como comentarios súper feos. Ah, ya. Pero para que no puedan Sí, bloquearlos, lo acaba sí, sí, como sí. en Minecraft, ajá. Y me puse a pensar, oye, a ver, güey, o sea, verdaderamente si les tienes como o sea, si estás poniendo que se mueran, estás generando cierto resentimiento en la población mexicana. Aguas, porque como hemos aprendido durante toda la historia, eso no es algo, o sea, no es como que, ay, pues sí, se enojan un par de pendejines y ya con eso. No, o sea, va a haber repercusiones. Y si es políticamente provechoso para alguien como Claudia Sheinbaum o como para el próximo gobernador de la Ciudad de México, verdaderamente a cortarles la entrada a estas personas, lo van a hacer. Aunque Sí, o sea, como sea, ustedes dicen, económicamente benéfico. van a No, construir un aparte, muro en la Ciudad de México porque México es de los mexicanos, México primero, etcétera, ¿no? no voy a poder entrar yo ahora a la ¿A Ciudad de qué te México. suena? ¿A qué te suena eso? Sí, no, aparte, o sea, aunque, o sea, y aparte es el año de Flores Magón, ¿no? Un anarcomarxista mexicano protorrevolucionario. Entonces es el año perfecto para estar resentidos, ¿no? O sea, a ver, resentimiento va a haber siempre. Si no eran los nómadas digitales, eran cesis, como las Cindis las regias de la vida en la Ciudad de México. Si no van a ser las Cindis las regias en la Ciudad de México, va a ser la señora que se queja de que le ponen en Polanco un, un antro como si fuera de Insurgente Sur. O sea, eso siempre va a haber, ¿no? Y es un problema que hemos visto. ¿Ubicas la cuenta de Twitter? ¿Puedes dejar de Cos- interrumpirme? cosas de Whitexicans. Sí, Sí, sí. justo. O sea, a ver, gente resentida siempre va a haber, porque cuando tienes un país donde hay una poca gente que es muy rica, mucha gente que es muy pobre y una clase media medio ruidosa, ejemplos en Latinoamérica hemos visto muchos. Chile, ¿no? Un país que creció económicamente los últimos años de manera exponencial y constante, pero la gente de clase media se siguió enojando porque subían el metro, aunque en lugares como Brasil o Uruguay creciera más el costo de vida en ciudades como Montevideo o Sao Paulo, pero ¿dónde estalló pues las manifestaciones? Pues en Chile, ¿no? Porque hay una parte que yo todavía no logro entender, que es, como dice Eugenio, ningún lugar va a ser perfecto. Eh,
no porque se impongan políticas de libre mercado, todo va a salir bien, porque aunque la gente no sea tan desigual tal vez, o aunque sí sea muy desigual, pero todos tengan lo básico para vivir, la cohesión social sí es algo importante, ¿no? O sea, esta parte del resentimiento y las cicatrices sociales sí es algo importante, y hemos visto cómo, aunque los datos digan algunas cosas, si tú manejas políticamente, o sea, de manera, los políticos manejan la narrativa adecuadamente, pueden hacer revueltas, pueden hacer revoluciones. Creo un ejemplo muy claro es Chile, ¿no? Una sociedad dividida desde Salvador Allende y Pinochet, en el que al menos se quejaban de la desigualdad, cuando pues en realidad desde que llegaron los Chicago Boys el país creció mucho, pero esa fractura social sí sigue estando ahí, ¿no? Entonces yo no sé, la verdad, si es un ciclo inevitable, ¿no? El que, pues sí, aunque crezcamos económicamente, siempre va a haber esta fricción y siempre va a haber gente descontenta. Y lo mismo nos va a pasar en este país con los nómadas digitales, o sea la clase política, o sea quien sea, siempre va a haber gente resentida, descontenta, y gente que esté arriba, por así dicho, de la jerarquía de nivel adquisitivo, que luego pues se puede pasar de lanza con alguna gente, ¿no? Sí. Pues mira, yo cuando pienso en México me quiero imaginar a un país abierto, libre, ¿no? Que reciba a la gente, sean de El Salvador que quieren cruzar a Estados Unidos o del país que ¿El quieras. Salvador? O es un ¿Cómo decir, crees? ¿no? O Saludos, sea, Steve, que nos estás me escuchando. refiero a los migrantes, ¿no? Que es gente que está buscando mejores oportunidades, quieren llegar a Estados Unidos y muchos se quedan en México y que qué bueno. También espero que México sea un país que también le abra las puertas a la gente que trabaja con laptops, que sean de Estados Unidos, Canadá, eh, cualquier país nórdico que quieras. O sea, como que esto de este sí y este no, o estos no entran y estos sí, me parece anti-mexicano. O sea, creo que México no es un país, o no debería ser un país que le cierre las puertas a nadie. Porque bueno, allá en México hay mucho que hacer, hay mucho trabajo que hacer, hay mucho que construir a futuro y hacen falta muchas manos. Yo no Entonces, sé, güey. ojalá, sí, ojalá sea un Yo sí, país que tenga instituciones que ofrezca espacio para más. yo soy un poco más nacionalista que tú, güey. Yo creo que, este, que el pueblo tiene que estar muy definido, porque Bueno, tenemos que que se estar hagan unidos, mexicanos si quieres, tenemos que ¿no? estar unidos en una identidad nacional Ujú. muy particular. Esto lo digo para, o sea, como acabar que, o sea, mi punto principal. Una persona que se llama Max, saludos a Max, dudo mucho que nos esté escuchando, escribió un artículo como en respuesta al mío. em, y yo creo que estuvo muy bueno, ¿no? Él enfatizó mucho más el problema desde el aspecto gringo, no tanto cómo está afectando a los mexicanos, sino qué significa esto para los americanos. Y especificó algo que a mí se me hace muy importante, que yo quería agregar. Chesterton, él habla, ya sé que hablo mucho de Chesterton, me da igual, él habla mucho en el libro de Ortodoxia acerca de por qué ciertas ciudades o por qué ciertas poblaciones ven crecimiento y ven una alza en belleza y en el florecimiento, y por qué otras ven un declive. La teoría de Chesterton es que pues hay ciertos lugares que son amados por su población y ciertos lugares que no son amados por su población. Que para que Roma fuera grande, Roma primero debía haber sido amada por su gente y no viceversa, ¿no? O sea, que no es, Roma no es que era lo más fregón del mundo y a partir de ahí le empezaron a amar las personas, que es un efecto al revés. Y este Max menciona en el artículo que el hecho de que tantos jóvenes americanos estén dispuestos a irse de sus ciudades en el momento en el que ésta no les ofrece el estilo de vida que ellos quieren, muestra que hay una enfermedad en Estados Unidos de gente que no ama al país lo suficientemente como para quedarse y para intentar verlo crecer. Que es gente que no tiene lealtad y no es verdaderamente patriótica, y no patriótica en el sentido de, sí, voy a ir a la guerra y pelear y USA y quién sabe qué. Patriótica
en el sentido de que, oye, pues sí, puede que las cosas aquí ahorita no estén en su estado óptimo, pero me voy a quedar aquí y voy a hacer un esfuerzo por mejorar este país que tanto amo. Están más un poco como diciendo, oye, pues esta ciudad no me está dando lo que quiero, me largo a cualquier lugar que me la dé. Y es algo preocupante y es algo triste, porque sí se puede, un país puede sobrevivir a un cierto número de personas que hacen eso. Pero si ya es una respuesta automática, que no estoy diciendo que ya estamos en ese nivel, pero si la respuesta automática de la falta de bienestar económico es me largo, entonces, ¿qué tanto tiempo le queda a tu país de vida? Porque los tiempos difíciles vendrán. El tema es, ¿qué harás cuando vengan los tiempos difíciles? ¿Te vas a quedar a trabajar o vas a mandar a la fregada a tu ciudad y a tu país? ¿Quién primero, Eugenio? ¿Tú o yo? Dale tú, Chema, primero. Dale. Bueno, muy romántico, Germán. Casi lloro, casi se me sale salsa verde del ojo escuchando este tipo de declaraciones. Pues, primero, ¿no? Esto de ten cuidado diciendo que eres muy nacionalista, porque hubo un nacionalista en 1933 que quería tener esa identidad nacional tan fuerte en su país que luego hizo cosas muy feas. Ahí va. La respuesta de los pendejos al nacionalismo es Hitler era nacionalista. Yo solo dije que tuvieras cuidado. Yo solo dije que tuvieras cuidado. Los nacionalistas. Si te quedó el saco, se quedó el saco, póntelo. Yo no digo, oye, ten cuidado con las palabras que usas, porque, bueno. Y segundo, ¿no? A ver, uno, ¿por qué? Yo siempre he tenido esta cosa siempre he tenido esta pregunta. No sé si es la verdad o no, pero uno, ¿por qué le debería de tener lealtad a su país? O sea, yo no dudo de que sí nos ha dado algo, me ha dado identidad cultural, le debo mucho a México, amo haber nacido en este país, ¿no? Pero también es, ¿qué identidad nacional, no? Aparte de México en un país tan complejo donde lo hemos vivido, o sea, Eugenio y nosotros hemos platicado como los mexicanos de ese lado, ¿no? En ese estado son muy diferentes a los que son aquí y a los que son en el sur, ¿no? O sea, eso de la identidad nacional es algo muy raro, ¿no? Luego el hecho de que, sí, o sea, cuando un lugar no te ofrece lo que necesitas para vivir o un lugar te ofrece algo mejor, pues yo no creo que tenga nada de malo irse, ¿no? O sea, uno puede ser del lugar que quiera y, y no necesariamente tiene que uno quedarse, o sea, pongamos el ejemplo, ¿no? Pongamos un ejemplo. Quiero, Germán, que le digas a toda la gente de Venezuela de que sí, quédense en Venezuela, porque no importa que no haya condiciones de Estado de Derecho, de libertad, de bienes básicos, de comida, de trabajo, de ingreso para darle de comer a mi familia, pero no, yo me voy a quedar en Caracas porque es mi deber como venezolano quedarme y mejorar este país. Oye, que cada quien haga lo que quiera. O sea, si alguien se quiere mover, Mira, yo no te mira. interrumpí, yo no te abrí el micrófono. Sí, te voy a Yo hablar. no te abrí el micrófono, cállate. O sea, a mí se me hace muy problemático decir, es que nadie amaba a Roma hasta que era bella, ¿no? Y Roma no fue hecha solo por gente que vivía, ¿no? Ahí en la zona de la Lazio, ¿no? Roma fue a muchos lugares y Roma trajo de muchos lugares cosas para hacer grande a Roma, ¿no? No solo fue, que te calles, todavía no acabo. Ya, O sea, voy a decirte algo. yo solo lo que quiero decir es como, no necesariamente esta identidad patriótica, que yo no digo que tenga nada de malo, o sea, uno se puede sentir muy de su país, pero uno no tiene la obligación, esto es una reciprocidad, ¿no? Si ellos no me dan, yo no tengo por qué quedarme. Y es la decisión personal de cada quien ir a donde más pueda desarrollar su libertad, ¿no? Y ya, chance no lo desarrollé muy bien, Germán, pero adelante. No, yo nomás quería decir, no voy a contestar a este tema de por qué deberías tenerle lealtad a tu país, porque ya lo contestó alguien un poco más inteligente que yo. Su nombre es Aristóteles en la Ética
te sugiero que la leas. Él no ¿En la es... ética Nicómaco o en la política? Sí, en la ética Nicómaco. Ok. Sí, él dice que tú le debes la misma lealtad a tu país, o más bien a tu comunidad política, que le debes a tu familia. No es un tema, como tú dices, transaccional, de que, yo solamente voy a estar aquí mientras sea benéfico para mí. Es un tema de, pues, no es como que el momento que tu familia te deje de comprar Bakuganes o Yu-Gi-Oh, pues un niño se va a ir. Tienes que quedarte y tienes un deber a tu familia, que no es un deber transaccional, es un deber moral y ético, porque la comunidad política te permite desarrollarte como persona y tienes un deber de cuidarla. Y segundo, nada más, es que ya no me acuerdo qué fue lo segundo que dijiste, pero Creo que se te olvidó que las polis griegas no funcionan como el Estado moderno. y nada más, y lo que dijiste en el tema de Roma es justo Edward Gibbon, que le recomiendo mucho su libro a la chaviza, el declive y la caída del Imperio Romano, creo que son 7 volúmenes, muy bueno. No los he leído todos, algunos nada más. Justo el argumento principal de Edward Gibbon, uno de los argumentos principales, es que Roma cae cuando pierde su identidad romana. Porque, claro, como dices tú, pues todo lo que construyó Roma no era exclusivamente construido por las personas que vivían en la península, pero había un gran énfasis para todas las personas que migraban a Roma ¿en qué? En asimilación. Asimilados. Si no, se largan. Si no son romanos, se largan. Y lo que empezó a pasar en el siglo cuarto y quinto fue que empezaron a dejar entrar bárbaros a Roma sin necesidad de ser asimilados. Y por eso cayó el imperio. No estoy diciendo que estamos al borde de la caída de la República Mexicana, pero la historia no se repite, pero sí rima. Muy padre esa frase. Sí. Fíjate que Mary padre, Beard... Muy padre tus citas. A la otra, Mary Beard... generar argumentos por tu propia cabeza. Bueno, yo creo que, o sea, sí, son dos historias muy distintas. La de alguien de Caracas, Venezuela, y la de un chavo que se gradúa de Boston College y trabaja para una empresa de tecnología y dice, ¿sabes qué? Me cuesta muy caro vivir aquí, déjame, me voy a la Ciudad de México. Son dos historias incomparables y ambas son, se podría decir, migración, ¿no? La verdad, yo sigo insistiendo en que el caso de la laptop class es más algo turístico, esto del turismo prolongado, más que de radicar, ¿no? En un nuevo lugar y asimilar y buscar incluso la nacionalidad y todo, ¿no? Son cosas muy diferentes. Entonces, entiendo tu punto, Germán. Igual y luego podemos hacer un episodio para hablar del turismo. Si está bien, si está mal, si se puede platicar, o sea, si se puede pensar en algo como demasiado turismo. En cuanto a cantidad de gente y de la temporada que abarca la temporada de turismo y el área geográfica que abarca también el turismo. Todo eso como que está muy interesante sociológicamente hablando para la gente que recibe, ¿no? Porque hay una frase, no me acuerdo cómo era, que es algo así como, híjole, no me acuerdo si era, las visitas como los pescados a los 3 días apestan o algo así. Sí, la verdad, sí, te estoy inventando un poco. No sé si es así. Justo a la semana empieza a oler mal o algo así. Algo así es. Bueno, ahí si alguien de la chaviza que nos está escuchando se sabe la frase, que la comente. Y pienso en esos términos. O sea, pero por otro lado, o sea, creo que sí, el problema es que no está claro si esta gente es parte de nuestra sociedad mexicana o son turistas o es un punto medio muy extraño que luego es difícil como darle su lugar o encontrarles el lugar que merecen en nuestro país. Pero yo le tiro más como a la parte de bienvenidos, ¿no? O sea, porque algo aportarán. Claro. Y no lo vemos, o no lo hemos podido ver hasta ahora, pero el hecho de que toda esa gente esté metida ahí en México, a alguien le beneficia de alguna forma. Yo creo que es un tema que da para mucho, la verdad. O sea, podemos hablar mucho más de este tema. Y se ha dicho mucho, ha habido muchos TikToks, muchos podcasts. Muchos TikToks.
No, güey, la cantidad de TikToks he visto de que los mexicanos. No, por eso digo, o sea, latinos, yo hasta cuando yo tenía TikTok, se veían TikToks desde váyanse gringo home, ¿no? De ahí Pero viene la palabra gringo, ¿no? Y lo peor del caso es que siempre la persona que está como argumentando en contra de los nómadas es como el güey nefasto, como ya sabes, el güey que seguramente huele a ropa mojada. El güey que seguro estudió filosofía en la UP. El típico, ¿cómo se llama Milhouse? Como un típico Milhouse de los Simpsons. Así. En realidad es la gentrificación el que está causando el problema. Y es un güey muy nefasto siempre. Pero bueno, es un tema que da para muchos el chiste. Huele a estudiante de universidad privada de humanidades. Es que la pública. desigual... No, porque los de la pública mínimo hay de todo, ¿no? Los de privada pagan por estudiar una carrera que aparte no les va a dejar, o sea, súper aristocrático. ¿Qué estudias? No, estudio sociología, estudio historia, estudio filosofía. Y es lo más aristócrata que he escuchado en mi vida, aparte de una universidad privada. Es que la gentrificación es lo peor que existe y la desigualdad social. Mejor ve a aprender Excel. Mejoras. Te conviene. Tu propia fisionomía argumenta en contra de tu lógica. El hecho de que seas tan feo te quita credibilidad. Pero bueno, vamos Yo solo tengo una pregunta para ustedes, antes de acabar. O sea, ¿se dice sí con U o sí? O sea, es No, como bueno, su, ¿no? Según yo es sí. Pero Ya. con U. Pero con No. U. No, es siu, así, S-I, siu. Pero su, con U. No, es siu de siu lo ha hecho. Pero con U. ¿No? Es siu. Siu. No, como según yo era sui. Sui. Sí, bueno. Pero bueno, chavos, nos veremos próximamente en la provincia nacional, porque a Germán y a mí no nos va a alcanzar para vivir en la Ciudad de México por culpa de esta laptop class. Carajo. Bueno, nos vemos en Puebla o en Villahermosa, Tabasco. Estaría muy chido. Y pues nada, chaviza. No gentrifiquen otras ciudades pequeñas mexicanas, ¿no? Sí, tengan cuidado. Tengan cuidado con los cholos que hay, los que quieren correr de la ciudad. Come on. Be nice. Bueno, nos vemos en el que sigue. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Bye.